De inmediato dejamos en el uso de la palabra al escritor y fotógrafo Enrique Hernández de Jesús, quien nos ofrecerá un perfil del autor y su obra. Esta es una ciudad que tiene una importancia única en el país, porque aquí nació nada menos que Vicente del Valle. Yo diría el más grande poeta del siglo XX. Y habló de su poesía muy bien, Vicente del Valle. Vamos sobre la palabra del talento. Es así. Mi padre migrante de su ciudad de Quito. Entonces, como homenaje, Tarek William Saab. Esa es la historia de la poesía venezolana. Duélale a quien le duela. Esa es una de las cosas nuestras, la mezquindad, la falta de querernos nosotros y de responder siempre con una palabra bonita, se hizo esto, y de celebrar eso. Todo lo contrario. Cualquier libro que publiquemos nosotros, de poeta o un poeta, otro librito más que ese poeta, con un desprecio que no tiene nombre. Y resulta que lo único que va a quedar es la palabra poética en la vida. Fíjate, leemos a Shakespeare después de tantos siglos y tantos años, seguimos leyendo a Shakespeare, ¿no? Y así por el estilo, en nuestra poesía, por ejemplo, Ramos Sucre, que es un poeta clandestino de cierta manera, porque nosotros mismos no somos capaces de tratar de sacar libros, de publicarlo y de publicarlo. No lo hacemos. Es decir, nos quedamos como en un aparato, publicamos 1000 libritos y ahí se queda la historia. Bueno, pero el tema es Tarek. Lo que pasa es que yo soy muy disperso, quiero que lo sepan. Voy de un lado y salto a otro y eso. A Tarek le molesta muchísimo que yo sea así, pero de todas maneras sigo siendo así porque no voy a cambiar mi estilo. ¿Cuántos años tienen ustedes que yo tengo? A ver si lo adivinan rápido. 65. Me quitó 10 años. Tengo 75. No. Tengo 75 años. Y entonces, bueno, conocí a Tarek cuando era un muchacho en Mérida. En esos mismos días yo me fui a Italia 4 años y después lo volví a ver un tiempo después. Pero desde ese tiempo mantenemos una relación. Somos hermanos, amigos, novios, nos peleamos, nos amamos. Bueno, sí, esa palabra, yo no le tengo miedo a las palabras. Es decir, cuando decimos novio lo decimos con el amor profundo del alma, no con la cosa de querer burlarnos de los homosexuales ni nada por el estilo, nada de eso, todo lo contrario. Somos libres y creemos que en este país todo el mundo puede hacer lo que le provoque y nunca hacer las locuras que están haciendo algunos jóvenes, todo ese tipo de cosas no. Ni el odio. Dijiste una palabra muy bonita hace rato, de que debemos como cultivar el alma, los sentimientos. Y el alma es lo que cultiva el poeta. Entonces, este libro de Tarek William Saab, yo puedo decirlo porque soy testigo de eso. Vamos a hacer una nota sobre tal cosa. E inmediatamente Tarek William Saab dice, yo le escribo. Agarra una libreta, escribe el texto, esa es la cosa grande de este libro, son textos escritos en el instante y después cuando los revisa ni los corrige porque está tan bien escrito, tiene una capacidad por su lectura y su experiencia también con la poesía y su trabajo de muchos años en el mundo de la cultura y la relación de él con los poetas. Hoy en día le tenemos que agradecer muchísimo a Tarek, porque él me dice que hable nada más de literatura, no, pero es que tenemos que hablar de él en el sentido de que él es protector de las mujeres, de los gatos, de los perros, de todos los animales, es un ecologista, es un hombre que se dedica a ver el país, a estudiar la gente, a conocer la gente, a visitar los pueblos, que muchas veces los políticos se quedan estancados nada más en Caracas y no salen de allí, y desconocen el país por completo. Con Tarek pasa todo lo contrario, cada ratico está inventando, viajamos como unas 8 o 10 veces a Mérida, nada más a visitar a Ramón Palomares. Íbamos y estábamos 3 o 4 días con Ramón Palomares. Y tuvimos, vamos a decir, la desgracia y al mismo tiempo la suerte de un presentimiento que tuvo Tarek, que estábamos en un restaurante comiendo, y me dice, tengo que llamar a Ramón porque tengo un presentimiento sobre él.
y efectivamente estaba gravísimo y a punto ya casi de morir, pues. Entonces nos fuimos a Mérida, estuvimos con él, sus últimas palabras nos las dijo a nosotros. Las últimas personas que hablaron con con Ramón, fuimos Tarek y yo. Y dijo una cosa muy bonita, muy importante, decía: yo siento que estoy con ángeles. Esas fueron como sus últimas palabras de Ramón Palomares. Yo estoy con ángeles, estoy rodeado de gente muy bonita, de Tarek, de ti, de tu hijo, de su esposa, en fin, estaba ya como una despedida. Lo dejamos, esas fueron sus últimas palabras con nosotros, lo dejamos, estábamos en un restaurante, una hora después nos llaman, acaba de morir Ramón Palomares. Y afortunadamente estábamos allí, porque la Universidad de los Andes, una universidad en manos ahorita de gente de derecha total, Ramón Palomares fue profesor de la Universidad de los Andes, fue condecorado muchísimas veces, era un gran maestro en la Escuela de Letras de la Universidad de los Andes, y no hubo ni una esquelita que dijese: ha muerto Ramón Palomares, Universidad de los Andes. Por supuesto, no teníamos urna, no teníamos hueco para enterrarlo, todavía no tenemos hueco para enterrarlo a Ramón Palomares. Si no es por Tarek, que consiguió con el gobernador una urna y toda una cantidad de cosas para que por lo menos la funeraria y eso fue dignamente tratado, por lo menos en sus últimos momentos, ¿no? Y muy querido. Una señora nos prestó un hueco en el cementerio porque no había un hueco para Ramón Palomares y todavía está en ese hueco prestado. Hemos tratado de ver si lo sacamos de allí, lo llevamos al valle y lo enterramos en una casa que él tenía en el valle, Ramón Palomares, ¿no? Bueno, entonces este libro, que es un libro donde hay grandes entrevistas a escritores muy importantes, no solamente venezolanos, sino del mundo, que aparecen acá. Este es un libro además que lo tienen aquí en la feria, está por internet, lo pueden bajar gratis sin ningún problema, porque todos los libros de Monte Ávila, del Perro y la Rana, ahora los estamos metiendo para que la gente los conozca por el problema de costos de libros. Para una persona es muy difícil y complicado, aunque nuestros libros son muy baratos. Estos libros no valen más de $2-3. Cualquier libro extranjero cuesta $40, $60. Son unos precios que es imposible comprar libros que vienen de afuera. Bueno, pues estas escrituras pasan al país como un reconocimiento a una cantidad de gente ligada a Tarek. Y él habla de ellos allí. De cada uno hace como una especie de perfil y va contando sus relaciones con las personas y va estableciendo pues un mundo de palabra, el contacto de lo que él mismo dice del alma con los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, él es así, él siempre me interrumpe cuando yo estoy hablando. Entonces, esa es una broma que le hago. Entonces, digo, yo puedo seguir aquí diciendo disparates y cosas, todas las cosas maravillosas sobre Tarek, pero creo que el que tenemos que escuchar es a él. Y primero al gobernador, que va a decir unas palabras sobre Tarek, al maestro, querido hermano, gobernador de acá, de esta ciudad y de un mundo muy querido, por lo visto. Mira, aquí 500 personas lo abrazaban, lo querían. Eso mismo hacen con Tarek, es una cosa impresionante. La gente en la calle lo abruman, lo agarran, lo mismo hacen contigo, con Rafael. Es decir, ustedes son todos, ¿cómo fue que te dijeron? El otro día le pusieron bien querido, no, pero es que el otro día lo sacaron como el... Lo pusieron en serio. Los 5 hombres más sexys de Venezuela, uno es Tarek. Sí, no es un chiste, es una cosa de verdad. Y así, en una encuesta que hicieron, él es uno de los 5 hombres más sexy. No, porque no me voy a poner serio como un académico, porque eso es para los académicos. Aquí precisamente como estamos con la cava nos permitimos ser tan arbitrarios y ser bonitos en la palabra. No, yo sí soy arbitrario, yo no tengo ningún problema en decirlo.
Además, la gente me odia y me quiere por eso, porque soy muy arbitrario. Yo digo las verdades de frente y por eso me tienen mucha rabia. He aprendido, contaré que me ha dicho, modérate, modérate. He aprendido un poquitico, pero sí me he moderado, ¿verdad? En comparación a como yo era. Imagínate tú, yo acabé con festivales de poesía porque no me gustaban los poetas. Una vez en Mérida acabé con un festival de poesía. Es decir, además me pusieron de presentador de los poetas. Y yo leía de cada poeta una cosa que era impresionante, porque voy a decir esta anécdota, aunque no va al caso, pero es un festival de poesía de todas maneras. Fulano de tal, Pedro Ramírez, por decir un nombre. Pedro Ramírez ha publicado en el periódico El Vigilante un poema en un periódico del Vigía, y tiene como 20 libros inéditos. Y así era por el estilo. Uno que vino disfrazado de Che Guevara, que decía hay que matar a los... todo el pueblo, disfrazado de Che Guevara. Entonces la misma historia. Había publicado 2 poemas en una revista de Maracaibo que nadie conocía. Y así eran todos, iban todos. Entonces yo de repente digo, por favor, ¿dónde están los poetas? Si aquí vive Ramón Palomares, Pepe Barrueta, Pedro Paraima, es decir, una cantidad de poetas que viven en Mérida. ¿Dónde están? ¿Por qué no están aquí? Han comenzado a tirarme latas. Todo lo que tenían en las manos me lo tiraron, porque eran los amigos de esa gente que yo presenté antes. Entonces, claro, yo dije, ¿dónde están los poetas? Como diciendo, aquí estos no son poetas, ¿no? Pero entonces, bueno, Rafaelo, como Michelangelo. Así que... Bueno, poeta, agradecido, de verdad, vale un gran aplauso. Yo se suponía que iba a hablar después de Tarek, pero como tú eres arbitrario, yo acepto tu arbitrariedad. Pero bueno, primero que nada, agradecer la presencia de tanta gente buena, bonita, de tanta gente que ama la literatura, ama la poesía, en el marco de esta Feria Internacional del Libro, que ha sido todo un éxito, todo un éxito. Desde que el ministro Ernesto Villegas el día jueves inauguró formalmente la Feria Internacional del Libro, capítulo Carabobo, hemos visto aquí pasar a mucha gente y bueno, agradeciendo también a las editoriales, a los escritores, poetas que han estado, digamos, involucrados en esta Feria Internacional del Libro de este año. Por cierto, Tarek, antes de que diga lo que quiero y debo decir de un hermano, como lo es Tarek William Saab, fíjate, Ernesto Villegas, en sus declaraciones del día jueves, dijo algo muy interesante respecto a la Filben, capítulo Carabobo de este año. Y él decía que era muy importante que la Feria Internacional del Libro y que este esfuerzo que se está haciendo por divulgar nuestra literatura, por poner a disposición los libros en manos de la gente que iluminan a la familia, iluminan la vida de los seres humanos y nos permiten descolonizarnos, que esto no se hiciera solamente en las capitales de estado, sino que esto pudiera bajar al resto de los municipios. Entonces aquí está, por ejemplo, nuestra hermana alcaldesa de Naguanagua, Ana González, para quien pido también un gran aplauso. Ella tiene en Naguanagua, al igual que en Mariara, Puerto Cabello, subsedes de la Filben. Y esto me contenta mucho porque denota el esfuerzo que estamos haciendo para tratar de llegarle a la mayor cantidad de gente posible. Porque este tipo de cosas, por lo general, y eso es un defecto que tenemos, se queda digamos, en la parte de la cúpula intelectual que por lo general están en las capitales, en los grandes centros urbanos. Y resulta que en el interior del país hay una gigantesca
realidad creativa de talentos que tienen obra, que quieren mostrar si no tienen cómo. Entonces, yo creo que el ministro Villegas ha resaltado esto y bueno, y a mí me contenta mucho que hayamos sido capaces también de propiciar esta situación. Agradecido nuevamente la presencia de tanta gente, Tarek. Presentar a Tarek Williams para mí no es difícil, porque presentar a un hermano nunca es difícil. Nunca es difícil. Un hermano que conozco de hace tantos y tantos años, que lo he visto batallar en su causa, un ferviente defensor de los derechos humanos, de larga data, de larguísima data, cuando ser defensor de los derechos humanos en este país era un deporte extremo, de alto riesgo. Tarek tiene una de las condiciones, diría yo, fundamentales para haber sido exitoso en su lucha y en la defensa de su idea. Tarek es un tipo talentoso, lo conozco hace muchos años, tipo creativo, inteligente, leal hasta la muerte. Por ahí había un cantante que vino por aquí hace poco que decía, ¿cómo que era? Real hasta la muerte, baby. Este es leal hasta la muerte. Y tiene una particularidad que es algo muy poco común. No es sencillo conseguirla en los que asumen estos retos en el largo plazo. Tarek Williams Saab es un tipo valiente. Valiente. Y los valientes son los que toman los riesgos suficientes para proponerse a intentar cambiar las cosas cuando defienden a una idea. Y lo digo, Tarek, porque te conozco hace muchos años, te conozco de hace más de 23, 24, casi un cuarto de siglo. Nos hemos hecho viejos en esto, hermano. Y te he visto presentar muchos libros, muchos poemarios. Te he visto batallar, repito, al lado de los necesitados, al lado de los débiles. Para usted ponerse al lado de los débiles, usted tiene que ser un tipo valiente. Valiente. Porque es muy fácil. Al lado de los poderosos, todo es más sencillo. ¿Cómo no va a ser fácil ponerse al lado de los gringos? Subordinársele. Como bien moviéndole la colita siempre a todo lo que dicen. Yo creo, Tarek, obviamente tú, hoy lo hablábamos, tú tienes mucho más recorrido que el mío, tienes más tiempo que yo en esto, pero creo que en ese sentido estaba leyendo parte de lo que dice este maravilloso libro, Hoguera de una adolescencia intemporal, sobre escritos que fueron recuperados por Francia y por Francia es la mamá de los hijos de Tarek. Y es una persona a quien yo le tengo aprecio, mucho aprecio. Por cierto, estudió con mi esposa Nancy en el Colegio Santa Rosa de Lima, en Caracas. Y en la universidad. Y su mamá Alia, a quien también quiero mucho, fueron capaces de rescatar todos estos escritos, ensayos que tenía Tarek desde su recorrido de los años 80
90 y fueron plasmados en este maravilloso libro. Y lo decía porque Hugo Chávez impactó la vida de muchos de nuestra generación. Y en esos escritos uno lo ve, lo lee, después del golpe del 92, los sueños, las aspiraciones que se tenían, escritas por alguien que ha protagonizado la escena en tantos años. Carabobo siempre estará agradecido con Tarek William. Carabobo te admira, Tarek, en tu fase literaria. Seguramente eres uno de los grandes exponentes de la poesía que tiene este país. Así todos lo reconocen, así lo reconocemos. Y sigue con tu valentía, hermano, porque tienes un rol clave, histórico, en toda esta lucha que se está dando para cambiar las cosas. Así que Dios te bendiga, hermano. Bienvenido, Carabobo. Con ustedes, Tarek William Saá. Pues, el quinto hombre más sexy de verdad. ¿Cómo que la vaina? Me gusta este tipo de actividades cuando son así, ¿verdad? Uno se siente como si fuese un conversatorio a pesar de que el público que convocó este acto, gracias al empeño de mi gran hermano Lacaba y su equipo de cultura, la sala está llena, ¿no? La sala llena, a casa llena, como dirían. Igualmente agradecer al Catir Hernández Jesús, hermano de tantas décadas de lucha, de sueños, y a todos los presentes, autoridades judiciales, saludos al juez rector, a su equipo, igual al fiscal superior, a su equipo, que nos acompañan, las autoridades del Ejecutivo Regional, a las autoridades no solamente políticas, sino también de la cultura que hicieron posible esta actividad, y al pueblo, porque me gusta mucho estar aquí y ver rostros de gente de nuestras barriadas, de nuestras zonas más vulnerables a las que nos debemos, las zonas populares, que sienten más que nadie lo que puede ser la creación, porque con poquito hacen todo. Yo creo que la hazaña de un creador es eso, ¿no? Por ejemplo, de un escritor, de un poeta, imagínate, un lápiz y un papel. ¿Cuántas cosas no nacen de ahí? Yo he dicho que la poesía no es solamente el arte de escribirla. A mí me ha pasado, por ejemplo, y está reflejado acá en este libro, como bien lo decía el Catire y Lacaba, son memorias, historias, crónicas literarias, que luego detallaré algunas, ensayos, incluso ensayos críticos de poetas, donde yo me dedico a estudiarlos como si fuese un ensayista. Hice ese papel aquí en este libro. Hay igualmente al final unos anexos bien interesantes, cartas muy entrañables, entre otras, por ejemplo, la de Fidel Castro, una de las tantas cartas que me pudo haber dedicado en su momento. Nunca olvidemos que Fidel, más allá de haber sido el jefe de la Revolución Cubana, era muy dado a la cultura, al intelecto, a conocer poetas. Bueno, grandes escritores de la época fueron amigos de Fidel, como Ernest Hemingway, Gabriel García Márquez, entre otros. Y son como circunstancias que la vida me dio para publicar este libro y poder recuperar eso y mostrárselo a ustedes, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas más bonitas de la creación, que no quede en el egoísmo de uno mismo. O sea, yo escribo y guardo eso en una gaveta. Yo creo que el compartir en el arte pasa por que el otro te vea, si eres un pintor, que el otro te lea, si eres un escritor, igualmente si eres un fotógrafo, si eres un escultor, un cineasta. Y la maravilla para mí de la poesía es que es imagen. A mí me pasa, por ejemplo, gobernador, que para yo escribir un poema, previamente me asedian, puede ser por horas, puede ser por días, puede ser por años, una imagen.
una imagen de algo, que luego, como en una ráfaga, un relámpago, termino escribiendo. Y yo creo que lo he logrado, que la gente cuando lea mi poesía, y ahorita voy a no solamente hablarles, le estoy hablando de la creación de este libro y lo que ha sido el recorrido mío literario, Hoguera de una adolescencia intemporal, que recoge escritos de finales de los años 80 hasta el 2010. Como bien lo reseñaban ustedes, hay algunas crónicas literarias, pero también hay algunas también sobre la historia política reciente de Venezuela. Y este libro, que también me publicó Monte Ávila el año pasado, y lo pude presentar acá. Si mal no me equivoco, fue en junio del año 2022. Algunos de los que están aquí estuvieron, ¿verdad? Hacen la mano los que estuvieron, a ver. Vermo, la mitad, pues. La mitad reincidió y volvió. Me alegra mucho eso. Me tocó también compartir con ustedes y venir pues a Valencia, Estado Carabobo, a presentar este libro, que es una antología de mi poesía, que va desde el año 84 inclusive hasta el año 2021. Y yo creo que el logro más grande de un creador, en el caso que sea un escritor y un poeta, es que la gente cuando te vaya leyendo imagine como si fuese una película o una foto lo que está leyendo. O sea, lograr eso para mí es como la cúspide de una creación. Que la gente pueda no solo sentirlo, sino vivirlo, como si lo estuviera viendo, en una secuencia, repito, de imágenes visuales en su mente, ¿no? Es mi estilo de escritura poética y siento que lo logré también acá con prosa, porque esto es prosa. Como dije, aquí yo hago, por ejemplo, crítica literaria sobre autores que me conmovieron en mi primera juventud, vamos a decirlo así. Por esto se llama de una adolescencia intemporal, una adolescencia que nunca culmina. Ahí hay estudios literarios que yo hago sobre, por ejemplo, Juan Liscano, a quien ponderó muy bien el Catir Hernández, que fue uno de los primeros descubridores de mi poesía, particularmente de mis 3 primeros libros, El hacha de los santos, Los ríos de la ira y Príncipe de lluvia y duelo. Él escribió 2 veces hizo crónicas sobre mi poesía, y era algo muy increíble para uno, ¿verdad? Que era una persona menor de 30 años, ver que Juan Liscano, a la altura de un Rómulo Gallego, a la altura de un Ular Pietri, pero con esa generosidad de la gente buena, porque hay tipos que son muy célebres que no se rayan hablando de un joven. Dice, no, ¿para qué? Voy a hablar de un muerto mejor. Hay gente que es así, y eso es para mí egoísta. Él se arriesgó, siempre se arriesgaba, y hablaba de las nuevas generaciones, de los poetas, y él me estimuló mucho, en verdad, a seguir este camino. Yo a él le dedico al menos 2 artículos acá, igual a Luis Alberto Crespo, que fue el primero que me publica fuera de Oriente. Yo comienzo a publicar mis primeros escritos en un diario del Tigre que se llama Antorcha. Todavía existe, pero en digital. Y yo tendría 15 años, 16 años, 17 años, cuando comencé a publicar. Y para un adolescente, un niño, ver sus escritos en un periódico, créanme que era algo de un gran impacto, ¿no? Y eso más bien me estimuló a seguir. En vez de darme miedo, me estimulaba. Yo fui presidente del Centro de Estudiantes del Liceo Briceño Méndez del Tigre en el año de 1978. Tenía yo 16 años. En esa época y posterior a ella conocí a algunos de los presentes. A Lovejo, que está por acá, a Cristian Faría, y no sé si otros de esa época que nos reuníamos en el PRD, Partido de la Revolución Venezolana, que fundó Douglas Bravo. Y veníamos mucho para acá, a reuniones, me acuerdo, en la Isabelica, entre otros lugares secretos, para conspirar a riesgo de nuestras vidas. Yo valoro mucho las palabras de La Cava cuando menciona un rasgo
a veces terrible que puede tener un ser humano, porque te coloca entre la vida y la muerte. Si tú eres valiente en la defensa de tus ideales, estás en la frontera de ser un hombre temerario. Y yo pensé que podía morir antes de los 30 años. Cumpliré en septiembre 61 años, aspiro a vivir 100 años. ¿Quién no? Pero no así, todo chueco no. Por lo menos trotando por la... Bueno, pero yo, oye, pero un venezolano de Táchira, según el libro Guinness, es el más longevo, tiene 120 años, 50 hijos y 300 nietos. pero sí existe, es un venezolano, según el libro Guinness, pero yo siento que ese rasgo humano también te lleva a ser creador, a inventar, a reinventar, pero siempre leal, como tú lo decías, a tu origen. Yo siento que he buscado, contra viento y marea, ser leal a ese adolescente que comenzó a escribir y a publicar estudiando en la secundaria. Como bien dice el Catire, luego me voy a Mérida, estudié filosofía y letras, 3 semestres apenas. Allí fui presidente del comité de bachilleres sin cupo. Imagínense un comité de bachilleres sin cupo. O sea, aquí para entrar a una universidad, tú tenías que hacer huelga de hambre, tomar el rectorado, tomar las avenidas. Créanme. Sí, por la asamblea de los sin cupos, supóngate aquí. Bueno, vamos a elegir la directiva. ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el vicepresidente? Eso fue en el año 81, sin cupo, pana. Porque era la OPSU o algo así. Entonces se inscribían, ponte en una carrera para estudiar la ULA. 1000 personas para estudiar medicina, entraban 20, entraban 30. Eran casi siempre los hijos de papá y mamá, los hijos de los profesores, los hijos recomendados por el partido. Y no importaba si le desgraciaba la vida a ese joven y no ingresaba a la universidad. Y estando allá, obviamente, le hice caso al Chino Valera Mora, un gran poeta, legendario. Escribió una obra, pueden buscarla, incluso la van a conseguir aquí en la feria, creo. Se llama Amanecí de Bala, un autor muy amado por la juventud venezolana. Y yo digo que le hice caso a él porque uno de los poemas de él dice: huid de las escuelas de letras, allí todo es inoloro, incoloro e insípido. Y en verdad, aquella escuela de letras era así. Y tuve que huir porque, imagínate tú un examen de literatura medieval prehispánica de la época de las cavernas y te tenía que leer 40 ladrillos así, no. Yo aguanté un primer semestre, un segundo, ya el tercero huí. No huí. Tú sabes que las vacaciones las daban en diciembre. Yo me acuerdo que llegué a mi casa en noviembre, subiendo las escaleras de la residencia, pues era de 2 pisos, y me ve mi mamá y mi papá. Oye, ¿qué está haciendo este muchacho en noviembre? Y yo venía con un sombrero vietnamita, con la maleta. Dije, no, ya renuncio a estudiar letras. Creo que fue lo mejor, pero dentro de eso, ¿no? Porque por unos padres que, oye, que ustedes vengan sin graduarte y que digas que no quieres estudiar más. Fíjate, fui valiente en venirme y luego en decidir venirme a Caracas, porque la gente ahorita habla que la inseguridad, ahorita Caracas, créanme, no sé, los que van frecuentemente, aparte del gobernador, es una ciudad sumamente, ahorita se respira seguridad, se ha recuperado, gracias a Dios, ese clima, ¿no? Me imagino igual aquí que en Valencia, grandes urbes. Pero antes, créanme que cuando yo dije que iba a estudiar en Caracas, pegaron el grito en el cielo porque, oye, que allá matan a la gente para quitarle una gorra. Y era verdad, se veía en las noticias, muerto joven para quitarle unos zapatos deportivos. Me acuerdo que la marca era Adidas, se me cayó la cédula, no sé si existirá. Ahorita son otras marcas, pero o para quitarle unos lentes.
O sea, te mataban. Y eso aparecía en la página de sucesos, que en los periódicos era la última página. Y allí, bueno, decidí estudiar Derecho, dedicarme, como bien lo decía el gobernador, a un tema sumamente orgánico, estructural en la civilización, que es los derechos humanos. Los derechos humanos no nacen de que un Estado sea superpotencia, llámese como se llame, dicte quién viola los derechos humanos y quién no. Los derechos humanos han nacido por la lucha de los pueblos. Los pueblos luchando han logrado que finalmente en los documentos que son textos constitucionales, declaraciones universales, se plasmen, por ejemplo, cosas del derecho individual natural. El derecho a la vida es inviolable, el derecho a la integridad física, nadie puede ser torturado, el derecho a la libertad personal, tú sin una orden judicial, sin que medie previamente una razón o excusas de tipo penal, puede entrar a tu casa y llevarte así porque te da la gana. Esas son cosas que nacieron de luchas, de revoluciones de los pueblos del mundo. Un precursor del derecho internacional humanitario es un venezolano, el mariscal Antonio José de Sucre, que ordenaba a sus soldados, a sus tropas, a respetar al herido y no matarlo. Él es un precursor, imagínense, Antonio José de Sucre, ¿no? Y eso se fue plasmando en documentos. Luego vino la revolución bolchevique. Por cierto, ayer, si mal no me equivoco, nació Lenin. Hoy, la revolución bolchevique le dio visibilidad a los derechos ya no individuales, sino colectivos, los derechos de los trabajadores, los derechos sociales. Eso nacieron de la lucha de la gente, no porque lo dictó una superpotencia, que ahora dice quién viola los derechos humanos y quién no los viola, cuando esas superpotencias son las que invaden países, aplican sanciones que nos matan, nos dejan. Hay que ver lo que implica 965 sanciones unilaterales contra Venezuela. Eso es algo increíble. Lo que ha resistido el pueblo de Venezuela es una hazaña que pasará a la historia de la humanidad, porque nos han buscado matar de hambre, no permitiéndonos comprar medicinas, alimentos con los recursos nuestros, no permitiéndonos vender nuestros productos, penalizando a PDVSA, sancionándola. Eso genera miedo, porque entonces quien quiera conversar con Venezuela les aplican sanciones terribles que va desde la incautarle bienes, su dinero, prohibirle transitar por el planeta, y mucha gente se ha asustado de hacer negocio con Venezuela. Afortunadamente, volviendo a la historia contemporánea, Hugo Chávez creó una diplomacia multipolar. Nos salimos del eje de la unipolaridad estadounidense e hicimos relaciones con los países de la OPEP, con Irán, con China, con Rusia, y pudimos, pero de la manera más increíblemente terrible, fuerte, superar ese intento de aislamiento. Por eso yo digo que moralmente y judicialmente tiene doble castigo a quien ose ser corrupto en una época como esta. Merecen pudrirse en la cárcel. De cualquier condición, ese acto de corrupción que haga. Porque ¿cómo tú vas a cometer actos ilícitos, delictivos, siendo un agente del Estado, un funcionario público de cualquier nivel, habiendo esto que está pasando, esta situación tan delicada? Afortunadamente, la gestión que nosotros hemos llevado al Ministerio Público, créanme, ha sido inédita. Nosotros hemos colocado una institución con todos los errores que pueden haber ahorita. Tenemos un poco más de 5 años apenas allí. O sea, pero entiéndanme, hemos hecho un esfuerzo sobrenatural, titánico, para que la justicia se acerque a la gente, para que ese miedo que había de denunciar desista. Y ahorita la defensa de las mujeres, de los niños, niñas, adolescentes, de los jóvenes, de los adultos mayores, es una obligación de ser atendida por todos nuestros funcionarios para darle respuesta inmediata a la gente. Hoy, por cierto, estuve en la fiscalía, me dio mucho
A veces me da como dolor siempre ver a la gente humilde de nuestro pueblo, no solo en la denuncia, sino que se le resuelva el caso, ¿no? Atendí a una gente allí, fíjense, le roban un camión de trabajo a ese señor, se lo roban, un vecino, pero cosas increíbles. Aparece en la data la denuncia de él. Terminó apareciendo el camión con el cual él puede hacer o sea, poder darle de comida a su familia. Apareció en otro estado, pero rápidamente logramos, luego que aparece, exonerar de impuestos y eso, y se lo entregamos hoy. Ese señor, bueno, usted no sabe la alegría. Ustedes dirán, ay, pero gran cosa, un camión. Sí, gran cosa, porque con ese camión el señor trabaja, hace mudanzas, y le da de comer a sus hijos y produce un ingreso. O sea, pero de pronto antes, aquí para que actuara la justicia, era bueno, si hubiera un quíntuple homicidio, una masacre, bueno, vamos a investigar ahí. ¿Y lo demás qué? Mire, yo he visto con dolor, no sé si ustedes se han dado cuenta, casos de adultos mayores, de 80 años, de 90 años, con unos cartelones y grabando unos videos. Tarek William Sáenz, ayúdame, mi hijo me robó la casa y la vendió fraudulentamente. Bueno, hay un poco de esos malvivientes presos. ¿Cómo tú le vas aprovechando de que tu papá, tu abuelo es un anciano? Pero fíjense, ese anciano confía en la fiscalía, o sea, confía en el Estado de Derecho, porque si no, no hiciera la denuncia. Y hemos logrado recuperar muchas cosas y se me ocurrió crear un programa esta misma semana que se llama El Ministerio Público Protege al Adulto Mayor, dándole una instrucción a todas las unidades de atención a la víctima para que atiendan permanentemente a los ancianos que denuncien, que no sea solamente con una pancarta, un video. Igual tenemos un programa que aspiro que la gobernación nos apoye, la primera dama, todo el equipo, que es en defensa de nuestros niños, niñas, adolescentes, que se llama Pedofilia es Crimen. Porque ahora quieren poner como una moda en algunos países de mente, que se las tienen de superpotencia, que si el matrimonio infantil, que si los derechos sexuales de los niños, si tienen consenso con un adulto, pero perdón, ¿cómo un niño de 9, 10 años va a tener la mente para consensuadamente tener una relación sexual amorosa con alguien de 20, 30, 40 años? Hasta una ministra en España lo dijo, una ministra. No sé si se recuerdan, una ministra española. Nosotros hemos ido en contra de todo ello y hemos creado ese programa que es educativo, es de formación. O sea, ir a las escuelas, liceos, particularmente con nuestros fiscales, los directores, con el apoyo de las gobernaciones, alcaldías. ¿Para qué? Para dictar cursos, charlas, inducir para que, lamentablemente, el potencial pedófilo está cerca del niño. O un vecino o un familiar que está loco, pero no podemos permitir eso. No podemos permitir eso. Igualmente, programas banderas como el Ministerio Público va a tu comunidad. Todos los miércoles, esta vez lo hicimos el viernes porque el miércoles fue feriado. El Ministerio Público se instala con sus fiscales, el fiscal superior, su equipo, en una plaza Bolívar, de un municipio apartado. Vamos desde los municipios apartados hasta los centros urbanos y viceversa, todos los miércoles, para que durante el día quien no pueda llegar a un despacho fiscal haga la denuncia directamente en esa plaza y se atienda a la gente. Ya saben que, por ejemplo, el miércoles no pudo haber sido no fue porque era feriado, este viernes lo hicieron ¿dónde? En el Cambur. Muy bien, la semana que viene será muy bien. Entonces allí se instalarán en la plaza y ahí llega la gente. Disculpa, ¿cuántos casos fueron atendidos ahí en el Cambur? 8.
son gente que llega espontáneamente, ojo. No es gente que uno va a buscar, no, la gente ve, se entera que ya están, pero normalmente en todo el país la cifra casi siempre es 1.000, un poco más de 1.000, de personas que espontáneamente llegan. O sea, no las llaman, no las buscan en su casa, sino se enteran que ya están y van y colocan su denuncia. Y en verdad es algo muy, me hace sentir muy bien porque tú sacas al Ministerio Público, que es algo que veían antes a veces hasta la gente tenía miedo, porque llegabas o te matraqueaban o no sé. Todavía estamos luchando contra ese flagelo. Pero bueno, yo creo que es un poco eso, ¿no? Acercarnos, y eso tiene que ver con un acto de creación humana. Tiene que ver con la poesía, tiene que ver con la cultura, porque todo trabajo es un trabajo creador, lo dijo Aquiles Nazoa. Yo creo en los poderes creadores del pueblo. Imagínense esa frase tan contundente dicha hace 50 años atrás por un genio de la literatura como es Aquiles Nazoa. Yo invito a que siempre, muchachos, aquí hay mucha gente joven, leamos, analicemos las cosas. Yo creo en la tecnología. ¿Quién no va a creer en la tecnología? En este mundo, el que no esté en la tecnología, se lo comentaba el gobernador, esto se convierte en una macro oficina, ni siquiera en una oficina. Porque aquí, a mí me llegan aquí documentos de 100 páginas por PDF, por Word. Imagínense, me llegan solicitudes ante el TCJ, videos de casos, videos. Ajá, este hombre leyó mi libro por PDF. Lo tuve que imprimir y encuadernar. Hasta un libro, puedes mandar un libro, te pueden mandar denuncias, orientaciones, etcétera. Y eso pasa a todo nivel, no solo lo del poder político, pasa en todo trabajo. Yo creo en eso, es la parte positiva, la comunicación con los seres queridos, desde que puedan estar afuera en una videollamada o que no estén en tu entorno en el momento. Pero también esto ha tenido perversiones increíbles que utilizan para lavar cerebro, teledirigir mensajes, trastocar la mente humana y llevarla o al desquicio, a la locura, o a la mala educación o a los antivalores. Tenemos que tener cuidado con eso, hacer un uso correcto de lo que implica la tecnología. Yo creo que lo hemos logrado, poco a poco, cada quien en lo suyo. Pero, ¿cuál es la tabla y el escudo de salvación de un pueblo, de una nación? La cultura, el arte. Yo felicito, de verdad se lo dije al gobernador, de haber recuperado este espacio. Eso merece un aplauso. Y que por esa recuperación estemos hoy aquí. Porque si no, no hubiésemos estado aquí. La Feria Internacional del Libro, en su capítulo Carabobo, su sede principal está en este museo. Lo decía el ministro Villegas, yo vi el video que me mandó Raúl Casal, el viceministro, de la inauguración. Este es el único estado donde no solamente se está haciendo en este municipio, sino en 4 municipios. Eso merece un aplauso. En 4. Las otras 3 son, gobernador. Las otras 6. Naguanagua, Puerto Cabello y Diego Ibarra, San Joaquín. Imagínate. Si con toda esta crisis económica nos han impedido hasta tener papel para editar libros, hacer esta feria, créame, es un milagro, porque tú lo sacas de Caracas, recorre todo el país, y entonces hemos tenido que reducirlo a las capitales, pero que se haga en 4 municipios ya es un gran ejemplo. Yo creo que todos los gobernadores, los alcaldes tienen que apoyar y decir, bueno, mira, la próxima feria del libro en varios estados de Venezuela, en varios lugares, no va a ser solo en la capital, sino en 2, 3 municipios más. Porque tú acercas a la gente a una maravilla como es el libro. Esto es una cosa fuera de lo común. Y la Feria del Libro nuestra tiene lo bueno, que tú consigues libros de historia, de cultura, de poesía, de novela, de biografía,
libros infantiles, que te dan la oportunidad de ser mejor ciudadano. Una persona creadora que estudie, que lea, culta, créame que tiene más oportunidades. Bueno, a precio yo diría casi que únicos en el planeta. Por ejemplo, estos libros se pueden comprar aquí, créame, a $2 o $3. En Colombia, este mismo libro, créame, puede costar 25 o 30 dólares. Hecho en Colombia, no importado. O sea, con toda la crisis que tenemos, aquí se subsidia aún el libro. O sea, es algo digno de mencionar. Yo invito a que puedan acceder, pues no solo a nuestro libro, el libro que estamos presentando hoy, que es este, que como dije, trae ensayos de literatura de hombres como Juan Liscano, Luis Alberto Crespo, Víctor Valera Mora, Gil Fortul, entrevistas a autores que trascendieron los siglos. Para mí, por ejemplo, Juan Goytisolo, dime tú, su obra traducida a 20 idiomas, tuve oportunidad de conocerlo, un premio que me gané en el año 92. El premio era asistir al Foro Literatura y Compromiso en Málaga, España. ¿Quiénes estaban allí de tutores de ese foro que duraba 3 semanas, o sea, 21 días? Entre otros, Juan Goytisolo, Mario Benedetti, 2 premios Nobel, José Saramago, Bolso Yinka, Augusto Roa Bastos, el paraguayo, Jorge Amado, el brasilero, que me dedica a mí también, aquí está en este libro una postal hablando de mi poesía. Y yo creo que lo interesante del libro logra reunir lo que significó para mí esos años, esa primera década, esas 2 primeras décadas de creación, qué fue lo que me fue inspirando a ser un poeta, un escritor, e intentar el ensayo, porque escribir poesía es muy difícil, créame, es muy difícil. Eso no es que del cielo cayó una rosa, mi mamá la recogió. No es así. No es así. O que rime, no, voy a hacer algo que rime, ya es un poema, no. Yo siento que lo difícil del poema en esta época, desde hace ya un siglo, es que tiene que tener un ritmo musical, o sea, una música no dictada por la rima, sino por la imagen y la sobreposición de los versos. Entonces calculemos lo que significa eso. Porque escribir, ok, cualquiera lo hace, está bien, yo felicito al que haga, así sea del cielo cayó una rosa, no importa. Está intentando hacerlo, pero créanme que hubo una época en la humanidad en que ser un poeta en las cortes de los reyes era casi un título. Y llegó un momento en la humanidad que para hablar despectivamente de alguien decía, no, ese es un poeta. Como si eso es un latero. Qué triste, ¿no? Pero yo siempre pienso que más allá de esos extremos, siempre tiene que haber, siempre lo hay en el fondo, un respeto al escritor, al intelectual, al artista, al pintor, al escultor, al que logra con su imaginación y su mente llenarnos de una fuerza secreta. Yo siento que parte de lo que estoy aquí narrando está en estos textos que así titulé Memoria de una hoguera, de una adolescencia intemporal, que vienen a ser como unas memorias de esa época. Porque aparte de la entrevista a Goytisolo, también hay una entrevista a un poeta árabe, un escritor árabe, Edward El Karrat, en su momento postulado varias veces al premio Nobel, que también conocí en Málaga, España. Hay, como bien lo decía el gobernador, escritos sobre el momento político que se vivió antes y posterior a la rebelión de Hugo Chávez el 4 de febrero. Escritos en el momento, o sea, con la fecha de la época, de nuestros encuentros cuando fundamos Tercer Camino, a mediados de los años 80, imagínate, que fue el grupo que sale del PRB, después que se hizo el PRB con Douglas,
Unos nos quedamos con Douglas, otros se fueron a otras organizaciones y ahí nació Tercer Camino. Ahí hay también escritos sobre ese momento. Y bueno, al final yo creo que todos esos momentos nos llevan al actual. Un momento de esperanza, de fe. Más allá de que pueda en algún momento alguien sentirse desencantado, desilusionado, yo creo que la fuerza de saber que somos una patria que busca no ser colonizada, nada más pensar eso. Imagínense volver a una etapa donde para entrar a una gerencia, a un campo petrolero de PDVSA, el venezolano no entrase. Entonces, el que iba a estar ahí era un jefe de la Menegrand Oil Company, de la Shell, ahora de la Chevron, y el venezolano no. Eso es una colonia. Nosotros no podemos, más allá de cualquier error, permitir que algo como eso pase. Y eso implica tener estudio, lectura. Nosotros por lo menos tenemos que buscar aprendizaje de esto último que ha venido develando y liderando el presidente de la República, que esta lucha terrible que ha ocurrido en el desastre de corrupción en PDVSA, que tiene hasta la fecha 61 detenidos, con 20 órdenes de aprehensión por ejecutar. Y estoy seguro que se logrará el objetivo final que algunos me decían, no, que escarmienten, no es solo escarmentar. Yo creo que aquí tiene que pasar algo finalmente para el que acceda a cargo de este calibre, no entienda que tiene que enriquecerse él desmedidamente y su entorno más corrupto en detrimento de nuestro pueblo, porque eso es una doble traición, una traición a la patria y una traición al pueblo más humilde que está aquí en este acto. Ok, ocurrió el hecho, lamentable, pero ustedes saben que nos da esperanza, que se está castigando, entiéndame, se está sancionando. Porque, entonces que si ocurrió el evento, el hecho atroz, que estoy aquí diciendo, había que dejarlo en secreto, había que decirlo y había que sancionarlo ejemplarmente y avanzar en la recuperación de la economía. Yo creo que parte de la cultura del venezolano es eso, la reinvención, cómo hay tantos emprendedores. Y me agrada que el gobernador tenga programas de apoyo a los emprendedores. Pues yo veo las cosas que tú haces, ahí aparecen cosas como las que en algún momento, en condiciones diferentes a las actuales, hicimos en Anzoátegui. No hay nada mejor que apoyar a un emprendedor, que a veces con un crédito que tú le des, tú le estás salvando la vida a él, a su familia y a la economía de esa comunidad. Porque ese crédito él te lo va a reembolsar al Estado, obviamente. Pero hay que hacerlo. Porque yo creo que también el Estado, con todas las limitaciones, tiene que invertir en nuestros emprendedores. Y el pueblo más humilde es quien merece tener ese premio, ¿no? Entonces, yo quisiera terminar este coloquio con algunas lecturas. Por ejemplo, el prólogo que yo hago de este libro. ¿Cómo nació este libro? Ya en parte lo dijo el gobernador y el catire. Yo lo escribí el mismo día, este mismo día lo escribí, el 19 de octubre del 2022. Es algo así como el prólogo o el preámbulo que yo le doy a esto que ustedes van a leer. Espero que lo adquieran. Hoy el gobernador lo pondrá a $1. No, mentira. Dice así: este extraño libro, resucitado de un largo olvido, gracias a un premeditado azar, es el resultado de un misterioso fervor, el amor a la literatura, a la poesía y al oculto paisaje que se esconde en las hojas de mi juventud perdida.
hoy fugazmente recuperada por este sorpresivo viaje a la memoria, en donde reaparecen como por arte de vidas pasadas mis primeros encuentros con el mundo exterior, mis amores iniciales y truncos, los amigos que no volvieron jamás, el sentimiento de siempre hacia los entrañables poetas y sus obras, la vuelta a la casa, al hogar, y la hermosa familia expuesta a los senderos infinitos del alma. Todo eso y mucho más en las hojas de mi juventud perdida. Hoy fugazmente recuperada por este sorpresivo viaje a la memoria, en donde reaparecen como por arte de vidas pasadas mis primeros encuentros con el mundo exterior, mis amores iniciales y truncos, los amigos que no volvieron jamás, el sentimiento de siempre hacia los entrañables poetas y sus obras, la vuelta a la casa, al hogar, y la hermosa familia expuesta a los senderos infinitos del alma. Todo eso y mucho más se remonta lejos, parecido a una hipnosis que nos hace revivir una y otra vez escenas insuperables de una existencia única e irrepetible, y tal vez asombrosa, si ubicamos su origen en las calles solitarias de una comarca borrada de los mapas hace más de medio siglo, cuando supimos ya trepar los árboles del viento y conquistar los cielos del canto. Agradezco a dos mujeres insoslayables el hallazgo de este cofre cedido al lector: Francis, nuestra eterna novia de juventud, y Alia, mi siempre leal y venerada madre. Gracias a la primera por haber ordenado en una carpeta desde finales de los años 80 hasta el año 2010 todas estas notas, artículos, crónicas y ensayos, algunos de ellos publicados en diarios de la época, otros mecanografiados sin haber visto nunca la luz. Y a la segunda, por haber rescatado de una caja grande, sobreviviente durante largos años de mudanzas, precipicios y azares. Aquella rota y melancólica carpeta, hoy vuelta a nacer en forma de libro, para no ser olvidada jamás, desde el otro lado de la cerca, por cada uno de ustedes. Larga vida, Caracas, 19 de octubre del año 2021. Muchas gracias. Como hemos hablado de mi poesía, quisiera también leerles algo de este libro que bautizamos, que presentamos el año pasado acá en Valencia, en un paisaje boreal. Voy a leerles un poema que escribí y siempre me gusta leerlo porque es un exorcismo a la muerte, a la locura, a las situaciones límites de la vida. Se llama Gulan Rubani. Gulan Rubani es un personaje real que yo conocí en un campamento de refugiados en Pakistán en enero del año 2006. Yo iba con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, en un jeep recorriendo los campamentos que Fidel Castro dispuso para que médicos cubanos pertenecientes a la brigada Henry Reed, la misma que estuvo en Italia en la peor época del COVID, salvando vidas allá, esa misma brigada, en Bérgamo, estuvo en Pakistán luego del terremoto que ocurrió ahí en diciembre del año 2005.
mató a más de 100.000 personas y colocó en desarraigo a 5 millones. Uno de los terremotos más terribles de la época, peor que el que ocurrió hace poco en Turquía. Acabó con ciudades, algunas ciudades como Balakote. Y Fidel Castro me invitó a conocer los campamentos de esos médicos. En una reunión que yo tuve con él en diciembre del año 2005, yo le dije que iba a ir. La fecha en que podía ir tendría que ser los primeros días de enero por mi trabajo. Bueno, lo cierto es que estuve allí un poco más de 7 días, la primera semana de enero del año 2006, y bajando a ese campamento refugiado que llegué a ver, imagínense un mar de carpas blancas. Nosotros íbamos en la carretera y yo le pedí al canciller que bajara. Oye, pero eso es peligroso, tenemos poca seguridad. Le digo, no, pero ¿qué podemos encontrar? Hay gente que está huérfana, que perdió sus hogares. Esto me va a ayudar para el libro, porque a mí me invitaron a ver los campamentos, no a escribir un libro. Yo quise luego escribir el libro. Y así fue, se presentó el libro Los niños del infortunio, y luego escribí Memorias de Gulán Rubani de ese viaje en la Feria del Libro de La Habana de febrero del año 2006. El libro lo presentó Fidel Castro y el propio Hugo Chávez. Tuve ese privilegio. Y allí, caminando por ese campamento, vi niños huérfanos solos, ancianos llorando, y se me acercó un señor de barba blanca, de túnica blanca, descalzo, y me hablaba con una inocencia, y a mí me llamó la atención. Allá había un traductor, y uno de los que estaba en el campamento refugiado, vean que hasta en el dolor ahí, mezquindad, me decía, no hables con él, porque ese está loco, ese es un loco. Entonces me llamó la atención. Yo veo al personaje y sí se veía que estaba fuera de sí, y me explican que era porque él había perdido a sus hijos, a su esposa en el terremoto, en la montaña cerca del Himalaya. Me impactó mucho el personaje y pregunté cómo se llamaba Gulán Rubani, y escribí este poema que dice así: hay estaciones densas, expansivas en su haz luminoso, cortante sin presentirlo como un rayo, en una velada traición a la desdicha. Gulán Rubani, de 20 años de edad, jamás conoció la placidez del ring, tampoco la magia irreal del Amazonas. Su quieta mirada no pudo ver la espuma blanca y las aguas verdes bañadas de algas y líquenes que pueblan el mar. No vio el malecón de La Habana, no vio los bosques de Sherwood ni a Robin Hood, no vio los resplandecientes arenas del Sahara, ni oyó al Big Ben. Gulán Rubani y su túnica deshecha a sus 20 años de edad, casado y con hijos, no lavó sus rostros en las termas de Caracalla. La muralla de Troya detuvo el encuentro en su mundo irreal con Atenea y Electra y Casandra. Perdido en un eje que jamás halló, no conoció el precipicio ni cavó su caída en los farallones de Chimire, en los relámpagos del Alaska, en las tundras donde yace rendido Gulliver. Gulán Rubani oyó historias de un perdido harén. Sherezade moribunda jamás tocó su lecho nupcial. Sus manos se alejaron de la cítara melodiosa, del aroma del azafrán y del clavel, de la rosa mustia sin jardín. Gulán Rubani
inocente a sus 20 años de edad, tierno en la crianza de Firaz y Natsel, ajeno al lúgubre campamento de Jalalabad, zona de los insomnios, templo de los confinados, donde sobrevive el temblor. New Orleans no conoció el ocaso de sus pasos, tampoco el Tigre, ni Quebec, ni las ruinas de Beirut. El tranvía no salió, dormido en la noche polar, al este de Constantinopla, lejos, lejos, quiso ir, cuántas veces no lo soñó, a la Atlántida, a la isla de Pascua, al mar de los Sargazos. Quiso ir a orar en los templos de Palestina, junto a Espartaco resucitado, ganar batallas y llevar la gloria a las montañas de Nilón Belí, donde un día enloqueció. Y este poema sí. A ver, en ese viaje, Tarek, quería saber si tuviste la oportunidad de hablar con este personaje y cuál fue la percepción que te dio. Me permitió escribir ese poema, de lo poquito que pude hablar con él. Lo que pasa es que yo voy imaginando todo lo que él no pudo hacer. Con 20 años perdió su vida y se volvió loco, pero yo me imaginé todo eso. Eso es lo bonito de la poesía. Ahora, ahí mismo vi niños que perdieron a sus papás, a sus abuelos, y era de verdad terrible, ¿no? O sea, no hay nada más feo que una catástrofe. Una guerra es una catástrofe. Una guerra, ¿verdad? Por eso tenemos que evitar las guerras, que este país nunca entre en guerra. Han querido que este país entre en guerra. Por ejemplo, ¿qué fueron las llamadas guarimbas? Aquí se vivió eso terrible. Eso fueron embriones de una guerra civil. O sea, tomar el poder a través de una guerra, eso es lo peor. Lo parecido a una guerra es un terremoto, una catástrofe natural, un maremoto. Viendo esas escenas que les comenté. La pérdida de los seres queridos producto de una tragedia. Oración desde una tumba de madera. Quiero la alegría de ver a mis padres vivos por última vez y arrojar a su paso granos de maíz sin la imagen perforada del suplicio, la inclemencia y el temor. Adiós, Padre. Tus barbas blancas serán mi consuelo en las noches solitarias, amenazando con hacerme brasa de hielo en estas lejanas arenas de Dios. Adiós, Madre, regazo de mis sueños, arroyo para el miedo que turba mi vigilia. Adiós a tu mundo solar, donde entro a descansar, arrullado a tu misericordia eterna. ¿Quién programa en el mundo terrenal, donde el destino cuece su noria, los desencuentros, las separaciones, las despedidas? Todas tienen un halo de suave melancolía, al aroma de llovizna cuando roza la tierra, las flores, el rocío, las tejas. Cuando nos despedimos para no volver jamás, entramos en un bosque de eucaliptos, de cedros, de pinos silvestres y emprendremos un viaje sin retorno al paraíso. Adiós,
al humo expansivo de las fogatas. Atrás, el misterio marcado de un futuro señalado por la desdicha. Atrás, la vasta soledad de las tinieblas. Atrás, una caverna de nómadas, sus varas incendiadas al viento. Atrás, el eco insondable de las rocas. Atrás, el ocaso de un porvenir que nunca llega. Atrás, la fría llovizna, el dolor infinito de una trunca madrugada. Atrás, más atrás, aún todavía, cegados por la oscuridad de unos ojos, la memoria de un reino crucificado por las tumbas. Muchas gracias.